Bienvenidos a la segunda parte con el Dr. Scott Woodward, Doctrina y Convenios, sección 2. Volvamos a la historia en el versículo 40, donde Moroni cita más pasajes del Antiguo Testamento. ¿Qué les parece si tomamos las próximas 2 horas para repasar cada uno de estos? Quédate con nosotros. Este va a ser un episodio de 48 horas. José Smith pasó la noche en esto, ¿de acuerdo? Solo estamos revisando esto. Echemos un pequeño vistazo. Dice que también citó después de citar a Malaquías. También citó el capítulo 11 de Isaías, que trata sobre cuando el Señor pondrá su mano nuevamente. Una segunda vez para recuperar a Israel disperso. Y Moroni dijo, está a punto de cumplirse. Y luego también citó el tercer capítulo de Hechos, los versículos 22 y 23, sobre el Señor, levantando un profeta como Moisés. Y ese profeta era Cristo, dijo Moroni. Dijo que ese día aún no ha llegado cuando aquellos que no escuchen su voz serán cortados, pero pronto llegará. ¿Notas el tema de nuevo con Malaquías? Que la gente quedará sin raíz ni rama si no aceptan al Señor, si no aceptan el convenio, van a ser cortados. Aquellos que no acepten la voz de Cristo, el profeta similar a Moisés, serán cortados. Todo está diciendo lo mismo de diferentes maneras. Es sobre que si no eliges ser parte de esa familia, no vas a tener raíces ni ramas, no vas a ser parte de eso. Y esa es una amenaza bastante severa. Él cita Joel 2, versículos 28 al 30. Esto trata sobre Dios derramando su espíritu sobre toda carne. Él dijo que esto aún no se cumplía, pero faltaba poco. Y dijo que la plenitud de los gentiles estaba a punto de llegar. Aquí es donde los gentiles, en lugar de los judíos, se convierten en los principales custodios del Evangelio, las llaves del reino, etc. También citó muchos otros pasajes de las Escrituras. Dijo José, no puedo mencionarlos aquí. Oliver Cowdery lo hizo más tarde. Oliver Cowdery aprendió de José cuáles eran esos otros pasajes, y los menciona. No los repasaré todos, pero estamos hablando de Deuteronomio, Salmos, Isaías, Jeremías, 1 Corintios, en lugar de repasarlos uno por uno y preguntarnos cómo se relaciona eso con este gran tema. Solo quiero leer el resumen de 1842 de José Smith, su declaración de síntesis de lo que dijo Moroni, que es realmente concisa. Está lleno. Es una oración que creo que resume de qué tratan todos estos versículos y realmente hace un buen trabajo resumiendo la obra de la restauración. Esto es lo que dijo José, cito, este mensajero, Moroni, se proclamó a sí mismo como un ángel de Dios, enviado para traer las buenas nuevas. 1. Que el convenio que Dios hizo con antiguo Israel estaba a punto de cumplirse. ¿Qué convenio es ese? El convenio de que si están dispersos, un día serán reunidos nuevamente. Deuteronomio 30. 2. Que la obra preparatoria para la segunda venida del Mesías estaba a punto de comenzar rápidamente. Está lo de Isaías 11, ahí están algunos de esos otros pasajes. 3. Que el tiempo estaba cerca para que el Evangelio se predique en plenitud. Predicado con poder a todas las naciones, ¿por qué? Termina diciendo que un pueblo podría estar preparado para el reinado milenario. Esa es la declaración de tesis de la restauración, ¿no crees? Justo ahí, esta es la temporada para, número 1, reunir a Israel. ¿Por qué? Para prepararse para la venida del Mesías. ¿Cómo? Predicando la plenitud del Evangelio a cada nación. ¿Por qué? Para que un pueblo esté listo para la segunda venida de Jesús. Se menciona 2 veces. Por eso hacemos lo que hacemos. Y luego me encanta la siguiente línea. José dice, se me informó que fui elegido para ser un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo algunos de sus propósitos en esta gloriosa dispensación. Cierra comillas, una subestimación bastante sólida. Típico de José Smith. Ese es el mensaje que Moroni está trayendo. Esa noche es como, grandes cosas están a punto de suceder. Las grandes promesas del convenio antiguo están a punto de cumplirse. Y José, tú tienes algo que ver con esto. Y ese libro en la colina cercana es central para este trabajo. Discutiremos el recogimiento de Israel y llevar a las personas al Mesías. Como, wow, qué instrumento. Scott, qué frase tan fantástica. Una frase. Como maestro o como padre, podrías usar esa frase que añadiste. Se me informó que fui elegido para ser un instrumento en las manos de Dios, para llevar a cabo algunos de sus propósitos en esta gloriosa dispensación. ¿No es una idea hermosa para todos? ¿No sería genial llevar eso a tu hijo o hija? Has sido elegido para ser un importante instrumento en las manos de Dios para lograr la paz. Me encanta cómo José lo expresó ahí. Algunos. No soy el personaje principal. Algunos de sus propósitos en esta gloriosa dispensación. Una pequeña bendición patriarcal, casi para todos nosotros. Sí. Combina eso con el devocional mundial para jóvenes del presidente Nelson, creo que fue en junio de 2018, donde está hablando a todos los jóvenes de la iglesia. Y él dice, ¿quieres ser parte de algo grande? La causa más grande en la tierra, sí, es el recogimiento de Israel. Es divertido ver al profeta. Enseña a los adolescentes y los entusiasma con el recogimiento de Israel. Y entonces me di cuenta, pensé, eso es lo que Moroni estaba haciendo.
Moroni está tratando de entusiasmar a un chico adolescente sobre el cumplimiento de las promesas del convenio antiguo que van a culminar en la historia más grande que jamás se haya contado. El presidente Nelson simplemente les dice a los jóvenes, esta es la razón por la que nacieron. Puedes jugar un papel importante en esto. Él dice, es por eso que naciste. Podemos hablar que fuiste elegido. Ser un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo algunos de sus propósitos. Eso es cierto, no todos sus propósitos. Pero ¿hacia qué te sientes guiado? ¿Cómo puedes ayudar a construir el reino de Dios y recoger a Israel en los últimos días en preparación para el regreso del Mesías? ¿Qué podrías hacer ahora si no te sientes bien con la vida? Si tienes a un joven que dice, ¿sabes? No sé de qué se trata todo esto. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi propósito? Tu espíritu puede aferrarse a esta idea. Esta es la razón por la que estás aquí. Así que cada maestro de seminario allá afuera, cada padre allá afuera, básicamente están repitiendo este momento en la habitación de José todos los días. Te encantará todo esto. Escucha estas escrituras. Y por cierto, ¿cuántas veces tiene que escucharlo? Tiene que escucharlo múltiples veces. Sí, no tenemos que pasar por todas las veces. Pero José dice, la luz se reunió a su alrededor, se abrió un conducto, ascendió al conducto, lo cual fue increíble. José dice, estaba acostado allí, reflexionando sobre la singularidad de la escena, maravillado por lo que acababa de decir, y luego él viene de nuevo. Y él dijo, lo repitió de nuevo, todo, cito, sin la menor variación. Y luego añadió un poco más, y luego añadió un poco más, y luego se fue de nuevo, reunió la luz, el conducto. Y luego José dice, tan profundas fueron las impresiones hechas en mi mente que el sueño había huido de mis ojos. Y me quedé abrumado de asombro por lo que vi y oí. Y luego dice que lo que realmente le sorprendió fue volver a ver al mismo mensajero junto a su cama y le dijo las mismas cosas que había dicho antes. Y luego añadió otra advertencia de que Satanás va a intentar tentarme para usar las planchas para hacerme rico y ayudar a mi familia que es pobre. Y luego, después de eso, dice, el gallo cantó. Y me di cuenta de que acabábamos de pasar toda la noche juntos, estudiando el Antiguo Testamento, José y el ángel. Pero él es un granjero, y tiene que levantarse e ir a hacer sus tareas. Va a hacer sus tareas con su papá. Y su papá dice, no te ves muy bien. Él dijo, no me siento muy bien. Él dice, ¿por qué no vuelves a la casa y descansas un poco? Intenta saltar su pequeña cerca junto al huerto de manzanas y se desmaya. Lo siguiente que recuerda fue Moroni, con cara de relámpago, mirándolo y diciendo, José, tus pecados son perdonados. Dios tiene un trabajo para ti. Hay un libro enterrado en una colina cercana. Hay algunos pasajes asombrosos del Antiguo Testamento que ahora me gustaría repasar contigo. Hay advertencias, grandes juicios vienen. No dejes que Satanás te tiente. Y luego añade una cosa más. Dice, ahora, ve y cuéntale a tu padre todo lo que te dije. Y va y habla con su papá. Y su papá comienza a llorar, dice un relato. Y le dice, ve y haz todo lo que el ángel te dijo que hicieras. Entonces, en lugar de ir a casa a descansar, José camina 2 millas y sube la colina cerca de su casa. Después de no haber descansado, sube la colina, descubre en el lado norte, él dijo, en el oeste de la cima. Hay una roca a la que le metí un palito por debajo como palanca, y la levanté. Resultó que esa roca era como una tapa. La deslicé, y efectivamente allí estaban las planchas, dijo. Intenté agarrarlo, y se sorprendió un par de veces. Expresó su frustración en voz alta a nadie en particular. ¿Por qué no puedo conseguir las planchas? Y cuando lo hizo, Moroni apareció en ese momento y dijo, es porque no hiciste lo que se te instruyó a hacer. Y luego José admite sí. Mientras caminaba hacia la colina, había estado pensando en cómo mi familia podría hacerse rica con las planchas. O al menos tal vez el libro que saldrá de las planchas o algo así. Y Moroni va a ser un maestro bastante estricto durante los próximos años. Como le dice Moroni a José, vuelve aquí cada día, siempre el 22 de septiembre, y tendremos una reunión y un informe. Hablaremos. Veremos cuando estés listo. No se le ha dado una indicación clara. ¿Serán 4 años? Sabemos que van a ser 4 años. José no lo sabe. Ese año se fue a casa decepcionado. Al año siguiente, él y su familia esperaban que 1824 iba a ser el año. Y cuando regresó, toda la familia estaba decepcionada. Estaban orando por él. Lucy McSmith dice, oramos y ayunamos por él. El año siguiente no sucedió. El año siguiente no sucedió. No hasta 1827. Finalmente, en 1827, sucede. Van a ser 4 años de la educación superior de José, si podemos llamarlo así, Moroni como su tutor. Va a ser realmente importante, realmente intenso. Y para cuando termine con esa tutoría, Moroni va a confiarle las planchas y le dirá que está listo. ¿Estás listo? Se les dio advertencias. No dejes que esto salga de tus manos. Cuando estaban en mi poder, siempre estaban protegidas en tus manos. Son vulnerables. Así que haz todo lo que te digo
y lo que Dios te ha mandado hacer, y estarán a salvo. Estoy resumiendo una gran cantidad de contenido aquí, pero aquí es donde todo esto comienza para José. Esto es maravilloso. Después de la primera visita, la tragedia de la muerte de Alvin, ¿qué le hace eso a la familia? Esto es un golpe fuerte. Recuerdo que uno de mis estudiantes, solo un adolescente, dijo, bueno, estaban acostumbrados a que la gente muriera, ¿verdad? Y yo dije, no, no, no. Aman a su familia, igual que tú. Prometo. No fue, bueno, ahí va otro. Por lo que has leído, las cosas van bien. Escucha lo que va a pasar. Creo que Alvin, ¿no dijo José que estaba emocionado? Él era un gran creyente. Sí, Alvin muere en noviembre, el 15 de noviembre. José se encuentra con Moroni en septiembre. Así que no mucho tiempo. Septiembre, octubre, noviembre. Ni siquiera pasaron 2 meses completos después de que esto sucedió. Pero Alvin había creído en la historia de José cuando José se la contó a la familia. José incluso dice que a veces Alvin les decía a todos que se apuraran y terminaran sus tareas extra rápido para escuchar a José contar más sobre algunas de las cosas que había aprendido de Moroni. Alvin tenía 25 años. Su muerte fue devastadora. Estaba comprometido para casarse. Todo iba bien. Y él tuvo, creo, lo que llamaríamos cálculos biliares. Eso no lo mató. Lo que lo mató fue que la familia llamó a un médico a petición de Alvin. Por estar enfermo, creo que necesito un médico. Llamaron a un médico. Su médico de familia estaba ausente. Y entonces encontraron a un tipo, el doctor Greenwood, quien inmediatamente le administró una fuerte dosis de esta sustancia. Lo llamaban calomel, que es como un polvo de mercurio venenoso que solían usar para tratamientos médicos. Hasta que descubrieron que era venenoso, eso es lo que va a matar a Alvin. Se va a alojar en su estómago. Va a tomar un par de días y Alvin se da cuenta de que esto lo matará. Otros doctores vienen e intentan ayudar, pero no pueden hacerlo. Y Alvin, viendo lo que se avecinaba, llama a su familia y dice, déjenme darles mis últimas palabras. Muy conmovedor pasar por eso. Cada vez que hago un recorrido, llevo a un grupo a la tumba de Alvin, allí en el cementerio en Palmira. Siempre repaso sus últimas palabras a sus familiares allí. Es tan conmovedor. El médico que realizó la autopsia a Alvin se llama Dr. McIntyre. Él realmente usó esto como un momento de enseñanza para los jóvenes doctores. Dijo, creo, señalando el cuerpo de Alvin frente a estos otros jóvenes médicos, dijo, aquí está uno de los jóvenes más encantadores que jamás haya pisado las calles de Palmira, destruido, asesinado, de cuya mano se esperaba alivio, expulsado de la faz de la tierra por un charlatán descuidado que incluso se atrevió a jugar con la vida de un semejante mortal. Oh, doctores. Él dice, tienes que hacerlo mejor que esto. Esto devasta a la familia. De hecho, para subrayar cuánto Alvin apoyaba a José y su misión, Lucy dice eso. No podían hablar del libro de Mormón durante bastante tiempo después de la muerte de Alvin, porque cada vez que hablaban del libro de Mormón pensaban en Alvin. Y el recuerdo era demasiado doloroso. Esto no solo los va a afectar durante esos pocos meses, sino que sabrás que para el resto de la historia de la restauración, en la época de José Smith, Alvin va a estar presente en el trasfondo. Va a haber preguntas sobre Alvin. ¿Qué pasa con aquellos que eran realmente buenas personas pero nunca se bautizaron en esta vida? ¿Qué pasa con eso? Una de las primeras personas bautizadas por los muertos en esta dispensación es Alvin, uno de los últimos nombres en los labios del padre Smith, mientras está muriendo en 1840 en Nabú. Es Alvin. Él dijo, veo a Alvin, y luego muere. Y así, su memoria no solo estará allí como un dulce recuerdo y como un recuerdo doloroso, sino que también va a llevar a algunas preguntas teológicas realmente importantes que tiene José Smith. Eso lleva a algunas revelaciones poderosas. Eso responde preguntas realmente delicadas que todos tenemos sobre seres queridos fallecidos. Alvin se convierte en el conducto por el que aprendemos cosas poderosas de seres queridos fallecidos. ¿Y Scott? Aunque esto no es algo que obtengas al leer la historia de José Smith, saber que esta familia Smith enfrentó una tragedia que es tan injusta. Es decir, ¿cómo lo llamaría el Elder Renlund? Injusticia exasperante. No es justo que él no tuviera que morir. Aquí continuaron y terminó convirtiéndose en algo hermoso. Hermosa historia de José viéndolo en los cielos. No me lo puedo imaginar. Te hace llorar al pensarlo. Sí, José corrió a casa, después de que vio a Alvin. Eso es en enero de 1836. Y el registro dice que corrió a casa para decirle a su familia, vi a Alvin. Scott, una cosa más, y llegaremos a esto en episodios posteriores. Pero otra cosa muy importante y muy significativa que sucede entre 1823 y 1827 es una joven que entra en la vida personal de José. Creo que tal vez la muerte de Alvin y conocer a Emma Hale son ambos significativos.
para que él pudiera llevarse las planchas. Él madura bastante. Sí, en la historia aquí, él en realidad, después de decir que Alvin murió, avanza instantáneamente 2 años en la historia. Alvin muere en el versículo 56, en ese mismo versículo que es 1823. Luego dice, y en el mes de octubre de 1825, bam, 2 años, me contraté con un anciano llamado José Stowell, y él habla sobre cómo José Stowell había oído hablar de una mina de plata que había sido abierta por los españoles, en algún lugar de Harmony, en el condado de Susquehanna, eso está en Pensilvania. Antes de contratar a José Smith, había estado excavando para tratar de encontrarla, pero no pudo. Buscó a José para ver si podía ayudarlo a encontrar la plata. Y Lucy Mack Smith en realidad añade un detalle importante aquí. Ella dijo que la razón por la que José Stowell vino a contratar a José Smith Jr. es porque, cito, vino por José debido a que había oído que poseía ciertas llaves con las cuales podía discernir cosas invisibles al ojo natural. Un vidente, alguien que podía ver cosas difíciles de ver a simple vista. Un tipo realmente bueno para tener en tu equipo si estás buscando tesoros enterrados. José Stowell creía que él podía hacer esto. De hecho, no hemos mencionado mucho esto, pero José Smith había encontrado 2 piedras videntes. Esto es parte de la cultura de la época de José Smith que a veces es difícil para nosotros, los modernos. Gente viviendo en la era de la Ilustración para realmente comprender. Pero mientras cavaba un pozo en la propiedad de William Charles, José había encontrado una piedra, y otra estaba cerca del lago Erie. Había encontrado otra piedra que podía usar para ver cosas, donde decía que el tiempo y el espacio eran aniquilados, y podía ver lo que deseara ver. José había oído hablar de esto. No solo lo había oído, había visto a José Stowell usar esas piedras, y había visto que había encontrado cosas perdidas. De hecho, hay una pequeña historia paralela aquí. Los hijos de José Stowell sentían que tal vez José Smith estaba aprovechándose de su padre, malinterpretando la situación al hacer que José viniera a intentar ayudar con la mina de plata. De hecho, van a presentar cargos contra José Smith por ser, cito, una persona desordenada, delitos menores. De hecho, va a haber un juicio que se llevará a cabo en marzo de 1826. Es, creo, uno de los primeros, si no el primer caso judicial, que involucra a José Smith. El cargo se basaba en la ley de Nueva York, que en ese momento prohibía a las personas, cito, descubrir dónde se pueden encontrar bienes perdidos. Cierro comillas, asumiendo que tal actividad era fraudulenta. El taquígrafo del tribunal, William Purple, escéptico de José Smith siempre, escribió: lo que dijo José cuando fue llamado al estrado para testificar fue muy interesante. Dijo, pensé debería registrar esto, y luego llamaron a José Stowell después de que llamaron al padre de José Smith, para hablar sobre si realmente tiene una piedra con la que puede ver cosas y si realmente funciona. ¿Y estás tratando de estafar a la gente con su dinero usando esto en el tribunal? A medida que avanza, le preguntan a José si tiene la piedra, y José dice, sí, la tengo aquí mismo en mi bolsillo. Y la saca, y él muestra a los presentes en el tribunal, le muestra al juez y otros como, aquí está la piedra, dijeron, ¿cómo encontraste eso? ¿De dónde salió eso? Y él dijo, había una chica en Palmira llamada Sally Charles, que tenía una piedra vidente ella misma, y le pregunté si podía mirar su piedra vidente. Cuando miré su piedra vidente, vi esta piedra vidente, junto a un río cerca del lago Erie. Le pedí permiso a mis padres para ir a buscarla, y ellos dijeron sí, y así viajé al lago Erie, y la encontré justo donde la había visto en la piedra de Sally Charles. La pulí, miré dentro del sombrero, la puse en el fondo del sombrero, podía ver cualquier cosa. Todo el tribunal estaba boquiabierto. Dijeron, nos gustaría llamar al estrado a José Smith Sr. José Smith, padre, se levanta y testifica que su hijo realmente tiene un don. Dijo que eso realmente no era broma. Realmente puede ver cosas. Luego el juez incrédulo llama a José Stowell al estrado. Se levanta y jura. Leeré del registro. Juró que el prisionero, José Smith Jr., poseía todo el poder que afirmaba, y declaró que podía ver cosas a 50 pies por debajo de la superficie de la tierra, tan claro como el testigo podía ver lo que había en la mesa del juez, y describió muchas circunstancias para confirmar sus palabras. Y luego el juez le dice a José Stowell con incredulidad, dice, diácono Stowell, entiendo que está jurando ante Dios bajo el solemne juramento que ha tomado, que usted cree, el prisionero puede ver, con la ayuda de la piedra, a 50 pies por debajo de la superficie de la tierra, tan claramente como usted puede ver. ¿Qué hay en mi mesa? José Stowell dice, ¿lo creo? ¿Lo creo? No, no es realmente cuestión de creencia. Sé absolutamente y positivamente que es verdad. José Stowell, eso está en los registros del tribunal. Es increíble. Por eso José Stowell quería a uno como José Smith en su equipo,
porque él tenía piedras videntes que podía usar para ver cosas difíciles de ver. En el relato de José, él dice, después de trabajar con él durante un mes, finalmente convencí al hombre de que dejara de buscar la mina de plata. Él dijo, no está aquí. Y él dice, es de esta historia de donde han surgido todos los rumores de que yo era un buscador de tesoros. Eso es, justo ahí. Scott, ¿cómo le explicarías eso a una persona joven? Quien no entiende el mundo en el que vive José Smith. Nos suena tan extraño, pero en realidad, quiero decir, ¿cuánto tiempo ha sido desde que Estados Unidos es un país? Unos 30 años. George Washington acaba de morir. Es simplemente un mundo totalmente diferente. Sí, lo explico así porque así es como trato de explicárselo a mis estudiantes. Había algunas personas en la comunidad de José que tenían piedras videntes, que podían mirar y encontrar cosas perdidas. Una de ellas era una chica de la calle llamada Sally Charles. Cuando mis estudiantes empiezan a fruncir el ceño, les digo, está bien. Entonces, tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Necesitamos hablar sobre esto, que es importante saber que usar piedras como un medio para canalizar el poder divino no habría sido en absoluto sorprendente o extraño para alguien como José Smith, porque José había crecido en una subcultura de Nueva Inglaterra, donde muchas personas, incluido su propio padre, creían que el conocimiento divino podía ser revelado a través de objetos como varas o piedras. Ellos pensaban de manera similar a lo que se había hecho en tiempos bíblicos. Pensamos en la vara de Aarón, o en Jesús escupiendo en la tierra, y luego haciendo barro y poniéndolo en los ojos de alguien, objetos físicos que podían usarse para canalizar el poder de Dios. Esta creencia parece haber sido traída desde Inglaterra, donde entre los siglos XVI y XIX, las personas en las comunidades allí eran llamadas adivinos o videntes. A menudo usaban piedras para encontrar objetos ocultos o perdidos y para ver el futuro. Hoy en día, estas cosas solo sobreviven en la ficción. Piensa en esto, Harry Potter y la piedra filosofal. Hay una piedra, o personas mirando en bolas de cristal tratando de ver cosas en bolas de cristal como, esto es material de ficción, pero se remonta a cuando la gente solía creer sinceramente que esto era cierto. Había grandes grupos de personas en Europa e incluso en América en ese momento que habían ya rechazado la creencia en ese tipo de prácticas encantadas. Debido a la era de la Ilustración que ahora está comenzando a aparecer en escena, pero todavía hay muchos en la cultura de José, especialmente en el pequeño pueblo de Palmira, que no solo creían en tales cosas, sino que habían presenciado su uso de primera mano, y José Smith Jr. era una de estas personas. No sé, ¿es esto Dios? ¿Usar medios que la gente cree que son verdaderos para que funcione? Pero ahora que la gente ya no cree en esas cosas, él ya no las usa. No sé exactamente cómo explicar esto de una manera que una mente completamente iluminada y racional diga, oh, está bien, eso tiene total sentido. De hecho, aquí hay un pensamiento gracioso. La era de la Ilustración fue provocada en gran parte por las obras de personas como Isaac Newton. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Isaac Newton tenía una piedra vidente, hombre. Por ejemplo, hay una biografía de él llamada Isaac Newton, el último hechicero. Él está justo ahí. Como la línea divisoria entre la era del encantamiento y la era de la Ilustración. Isaac Newton cree en las piedras videntes, propone ecuaciones súper geniales. Y él no está separando eso como algo diferente. Ambos son magia. La única cosa que me hace pensar que hay alguna legitimidad en el uso de piedras videntes por parte de José Smith, honestamente, Hank y John, es el Libro de Mormón. He leído ese libro muchas veces y es increíble. ¿Cómo lo explican ustedes? Bueno, yo creo que es algo maravilloso. Creo que es brillante. El Señor usa donde estás. El Señor te encuentra donde estás y dice, puedo llevarte. Un buen maestro puede notar dónde estás y elaborar una serie de pasos para llevarte a donde quieren que estés. Te encuentran allí. Me gusta eso. Eso me recuerda a cómo uno de los académicos de los documentos de José Smith, su nombre es Mac Ashers McGee, un gran tipo. Él dijo, parece que lo que el Señor estaba haciendo con José era tomar a un vidente de aldea local y convertirlo en su vidente, un vidente de aldea con B minúscula, a un vidente con B mayúscula, el portavoz del Señor. Así que tenía estos dones innatos aparentemente, que Moroni y el Señor lo van a ayudar a refinar, para hacer el trabajo de Dios, ya no para encontrar objetos perdidos. Pero ¿qué tal restaurar verdades perdidas, traer de vuelta llaves perdidas para restaurar a personas perdidas en la familia de Dios? ¿Qué te parece eso? Y puedes ver a Moroni, ¿verdad, Scott? Enseñándole. Vamos, déjalo. ¿Deja de juntarte con buscador cazatesoros? Sí. ¿Qué dice Pablo? Cuando era niño, hablaba como niño, pero cuando me hice hombre, dejé las cosas de niño. Hablando de la era de la Ilustración, me gusta lo que Hank siempre menciona. Mira,
Si puedes creer en este gran milagro, estos pequeños entonces van a estar bien. ¿Y cuál es ese gran milagro, Hank? Si crees en la resurrección de Jesús, nada debería sorprenderte después de esto. Un hombre estaba muerto, regresó. A la vida, nunca va a morir de nuevo. Viaja, aparentemente, de un lado a otro del planeta. Crees en eso, y luego piensas, bueno, esta historia es un poco inverosímil, de verdad. No, la resurrección de Jesús hace que otros milagros sean probables. No solo posible, pero probable. Cuando escucho la historia de José Smith, pienso que encaja perfectamente con una historia de resurrección. Sí, quiero decir, hemos estado hablando hoy sobre un ser resucitado en el dormitorio de José Smith que le está contando sobre todo esto, que la resurrección no se centra solo en Jesús, sino que, como la Biblia y otras escrituras nos dicen, Jesús fue las primicias de la resurrección de otras personas. Y aquí está una de esas otras personas que visita el dormitorio de José. Esto es algo increíble. ¿No es gracioso, Scott, que estemos tan acostumbrados a esa historia que pensamos, oh sí, eso es genial? Aparece un hombre, está flotando. Está hablando con José, su rostro es como un relámpago. Hablamos ya de las piedras videntes. Espera. Piedras videntes. Bueno, definitivamente, por supuesto que sí. Es un buen punto. Muy válido punto. Scott, ¿qué quieres hacer ahora? Necesitamos hablar sobre Emma. Hablemos sobre Emma. José convence a José Stowell de cerrar la mina de plata. Pero ¿encontró José un tesoro como resultado de ir a Harmony para trabajar con José Stowell? Eso tiene la mano del Señor por todas partes, ¿verdad? Es un final inesperado. Oye, ¿adivina qué? De hecho, realmente encontraste algo muy valioso e importante. Más precioso que los rubíes. Sí, creo que podríamos discutir. Encontró su tesoro en Harmony, Pensilvania. Su nombre es Emma. Ella es hija de Isaac Hale y Elizabeth Hale. José en realidad se hospedará en la casa de los Hale mientras trabaja con José Stowell. Así es como conoce a Emma. Al quedarse en su casa. Ella es un año mayor que José. Una vez que empezaron a gustarse, su padre estaba preocupado. Y luego José realmente le pregunta a su padre si puede casarse con su hija. De hecho, tengo la reacción de Isaac Hale justo aquí. ¿Estás listo? Isaac Hale dijo esto. Este es su propio registro. Dijo, el joven Smith hizo varias visitas a mi casa y finalmente pidió mi consentimiento para casarse con mi hija, Emma. Esto lo rechacé y di mis razones para hacerlo, algunas de las cuales eran que él era un extraño y seguía un negocio que no podía aprobar. Luego dejó el lugar, pero no mucho después de esto regresó. Mientras yo estaba ausente, se llevó a mi hija al estado de Nueva York, donde se casaron, sin mi aprobación ni consentimiento. Cierra comillas. José menciona esto en el verso 58. Él dice, debido a que seguía afirmando que había tenido una visión, la persecución aún continuaba. Mi familia y la familia del padre de mi esposa estaban muy en contra de que nos casáramos. Por lo tanto, me vi en la necesidad de llevarla a otro lugar. Así que fuimos y nos casamos en la casa de Squire Tarbill, en South Bainbridge, en el condado de Chenango, Nueva York. E inmediatamente después de mi matrimonio, me fui a la casa de mi padre y trabajé en la granja con él esa temporada de regreso en Nueva York. Él admite esto. Él dice sí, tuvimos que fugarnos. Esto se convierte, como siempre ocurre con José Smith, más grande que la vida, como este rumor sobre él. Y así, él realmente responde a preguntas más tarde, en 1838, en una sesión de preguntas y respuestas. Esta es una sesión de preguntas y respuestas publicada. Dice, ¿no robó Joe Smith a su esposa? A lo que él respondió, pregúntale a ella. Ella era mayor de edad. Ella puede responder por sí misma. Emma fue entrevistada más tarde por su propio hijo, de hecho, sobre su versión de la historia, y esto es lo que dijo Emma. Ella dijo, cito, no tenía intención de casarme. José, cuando me fui de casa, cuando él vino y me recogió, pero durante mi visita al señor Stowell, José me visitó allí. Mis padres se opusieron tenazmente a él, siendo importunados por José para que se casaran con él y ayudados por el señor. ¿Stowell quién lo instó? Ella dijo, y prefiriendo casarme con él antes que con cualquier otro hombre que conocía, consentí. Bastante romántico, ¿verdad? Prefiriendo casarme con él antes que con cualquier otro hombre que conocía, consentí. Entonces ella dice, fuimos a la casa del juez Tarbill y nos casamos. Sí, simplemente un hecho. Así es como se conocen. Así es como se enamoran. Así es como se casan, no en buenos términos con los padres de Emma para empezar. Y fue providencial que fueran a Nueva York en lugar de quedarse en Harmony porque ese es el año 1827. Ese es el momento en que es el momento adecuado para conseguir las planchas. Emma Smith estará allí, justo al lado de José. Ella estará conduciendo el carro.
Ella estará conduciendo el vehículo de escape al pie de la montaña cuando José suba y se encuentre Moroni el 22 de septiembre, y finalmente recibe las planchas después de 4 años de espera. Y Emma es un gran apoyo esa noche, y un apoyo poderoso para José, y una creyente en las afirmaciones de verdad de su esposo y la restauración. Ella va a ser increíble en las buenas y en las malas, a lo largo de la restauración. Aquí es donde ella entra en la historia. Podríamos decir que esta iglesia fue restaurada a través de esta pareja. Moroni está esperando y esperando y esperando. Él dice, ahora puedes. Scott, ¿podrías decir que José Smith no se convierte en el hombre que amamos sin Emma Hale? 100%. Sí, ella es su todo. Van a tener problemas en Nabú cuando José comience a practicar el matrimonio plural, como cualquier pareja lo haría, creo. Y a veces ella recibe críticas por sus reacciones allí. Esta pareja es una pareja poderosa. Ella es increíble, en las buenas y en las malas, como dije, y esa es su prueba abrahámica. La forma en que se presenta en la sección 132 es el matrimonio plural. Y creo que es precisamente porque ama tanto a su esposo, que eso va a ser un desafío tan difícil tanto para ella como para él. Así que a veces eso arroja una sombra sobre su matrimonio. Sabes, siento que cuando la gente conoce toda su historia, es como, bueno, ¿qué pasa con eso? Mira todo el asunto. Mira su matrimonio y observa su apoyo durante el camino, desde el principio hasta el final. En medio de esa turbulencia ella es extraordinaria. Gran palabra. Es como un segundo ángel en su vida. Dale crédito donde se merece. Solo sabiendo cómo se sentía José por ella, soy muy cuidadoso con lo que digo sobre él. Deberíamos ser. Sí, Es fácil intimidar a las personas muertas, como dijimos, Scott, por si acaso alguien. Nuevos en la iglesia y han escuchado que Emma Smith no se queda, o continúa con la iglesia y no avanza hacia Utah. Si soy nuevo en la iglesia, ¿cuál es el sentimiento de la iglesia hacia Emma hoy en día? hoy, esa es una buena aclaración hoy. Es en medio de una dificultad bastante fuerte. Esto es poco después de la muerte de su esposo. Y estoy resumiendo mucha historia aquí, pero el quórum de los 12 apóstoles esencialmente se hacen cargo de la iglesia. Hay algunos sentimientos de tensión entre Emma Smith y Brigham Young, quien es el presidente del quórum de los 12 en ese momento. Basado en Brigham, continúa promoviendo el matrimonio plural entre los fieles. Y sobre la propiedad de la iglesia. ¿Es propiedad de José, propiedad personal, o es de la iglesia? ¿Qué debería recibir Emma de la propiedad después de la muerte de José? ¿Y qué debería ir a la iglesia? Hay algo de tensión entre ella y Brigham. Sobre estas cosas, y ella no quiere quedarse como viuda desamparada, ella quiere lo suficiente para cuidar de su familia, y Brigham no está tratando de dejarla como una viuda desamparada, pero hay tensión. Él se va hacia el oeste, ¿verdad, Scott? Él está pensando, voy a ir allá afuera y estas personas van a morir si no tenemos recursos. Sí, puedes argumentar en ambos lados. Él dejará Nabú con el quórum de los 12 y pedirá a los miembros de la iglesia que lo sigan, y alrededor de 10,000 santos de los últimos días, el grupo inicial, dejan Nabú, y se van al oeste, suben todas las historias de pioneros y esas cosas, y llegan a Utah. Pero hay un grupo de santos que no van al oeste con los 12, y uno de ellos es Emma Smith. También deberíamos añadir que la madre de José Smith tampoco va. De nuevo, no por amargura ni nada por el estilo, sino porque, en el caso de Lucy Mack Smith, la vejez no podía manejar el cruce de las llanuras, y para Emma, ella quería quizás quedarse y criar a sus hijos en Nabú, en la ciudad de José. Pasó tiempo allí. Según entiendo, no hubo una gran ruptura rebelde allí. Ella simplemente dijo, no quiero ir al oeste, y así no lo hizo. Así que hay, diría yo, una temporada de algunos sentimientos potenciales entre la iglesia y Emma Smith, cuando las heridas están frescas, y ellos se van y ella no quiere venir. Hay, diría yo, una temporada de incluso cierta retórica, anti-Emma retórica. Pero espero que con el tiempo, esas heridas hayan sanado, y creo que sí. Creo que ahora estamos en un buen lugar. Creo que podemos mirar con empatía su situación. Podemos ver hacia dónde iban las cosas, pero al final de su vida es entrevistada por sus hijos, y le preguntan sobre su creencia en el llamado profético de su esposo y en la veracidad del libro de Mormón. Y ella da testimonio y quiere que quede registrado que ella cree que su esposo fue un verdadero profeta de Dios. Ella cree que el libro de Mormón que llegó a través de él era divino. Ella dice, sé que fue porque conozco a José y no podría haber producido un libro así. Yo estaba allí, ¿verdad? En realidad. Sí, yo estaba allí. Yo escribí. Ella fue una de las escribas para una parte del primer manuscrito del libro de Moroni, y ella está convencida, hasta su último aliento, de que lo que sucedió a través de él fue un milagro. Fue una obra maravillosa y un prodigio. Ella lo sabía, tan bien como cualquiera,
porque ella estaba en primera línea y pudo verlo desde la primera fila. Creo que deberíamos ser comprensivos con Emma, creo que deberíamos ser cuidadosos. Como dijiste, John, José la ama. José se preocupa profundamente por ella, y hasta el día de su muerte, quería estar con Emma para siempre. Creo que podríamos honrar su memoria, dejándolo asentarse ahí. Yo también lo creo. Scott, antes de que te dejemos ir, cuéntanos sobre Martin Harris. John, recordamos que hace casi 4 años Scott nos guió a través de la sección 18 de Doctrina y Convenios y Martin Harris. Así que cerraremos el círculo aquí. Scott, nos has contado un poco más tarde sobre Martin Harris, pero cuéntanos los inicios de Martin Harris. Siento que él es importante. Creo que podrías argumentar, Martin Harris es importante para esta historia. Sí, esta historia es tan contundente. Él dice, en medio de nuestras aflicciones, encontramos un amigo en un caballero llamado Martin Harris, quien vino a nosotros y me dio $50 para ayudarnos en nuestro viaje. El señor Harris era un residente del municipio de Palmyra, en el condado de Wayne, en el estado de Nueva York, y un agricultor, de respetabilidades como lo caracteriza. Su interacción comienza un poco antes de esto. José había trabajado para Martin, y Martin lo había encontrado un buen trabajador. Martin tiene casi el doble de edad de José. Tiene alrededor de 44 años en este momento. Dijo que cuando se enteró por primera vez de las planchas fue cuando José lo mandó llamar. Él específicamente llamó a Martin Harris para que viniera a la granja. Se preguntó sobre eso, curioso. Él llegó a la granja y José lo llevó aparte y lo sacó a dar un paseo, dice Martín. Y le dijo que un ángel se le había aparecido y le había dicho que este era el trabajo de Dios y que le había dicho que pidiera a Martin Harris que viniera a ayudarlo. Le dijo a Martin Harris que el ángel le había dicho que mirara en el Urim y Tumim y vería al hombre que lo ayudaría con este trabajo. José dijo, miré en el Urim y Tumim y te vi a ti, Martín. En este punto Martín dijo, espera un momento. Dijo, José, no debes culparme por no tomar tu palabra. Dijo, si el Señor me muestra que este es su trabajo, entonces estaré feliz de ayudar en lo que quieras. Incluso te daré dinero. Puedes tener todo el dinero que quieras para ayudarte con esto, lo cual es cierto. Más tarde va a dar algo de dinero. Dijo, me fui de la casa del señor Smith y me fui a casa. Este es Martin hablando. Me retiré a mi dormitorio y le oré a Dios para que me mostrara sobre estas cosas. Y prometí que si era su obra y él me lo mostraba, pondría mi mejor esfuerzo para presentarlo al mundo. Dijo, Dios entonces me mostró que era su obra, y que estaba diseñado para traer la plenitud de su evangelio a los gentiles, para cumplir su palabra. Dijo, me lo mostró por la voz apacible y delicada que habla en el alma. Entonces estuve satisfecho de que era la obra del Señor, y estaba bajo un convenio para llevarla a cabo. Esa es un poco la historia de fondo con Martin Harris. Creo que es importante que sepamos eso. Es que obtuvo un testimonio independiente de Dios, que Dios quería su participación en este trabajo y que el trabajo era legítimo. Con ese aseguramiento espiritual, le pasa a José los $50, baja a Harmony. Y me encantaría venir y ver cómo progresa el trabajo en algún momento más adelante, si está bien. Y José dice, nos encantaría tenerte con nosotros. Eso prepara la historia cuando Martin baja y dice, entonces, ¿cómo va todo? Esto es alrededor de febrero del año siguiente, y José dice, bueno, he copiado algunos de los caracteres de las planchas, y creo que lo que estoy viendo en el Urim y Tumim es la traducción. No tengo manera de verificar esto. No sé si lo estoy haciendo bien. Este es José, que no ha sido instruido en cómo traducir registros antiguos con piedras videntes, y aparentemente morón y no dejó un manual de instrucciones. Así que está tratando de resolver esto. Es entonces cuando se les ocurre la idea juntos de que Martin regrese al este y lo lleve. Lleva los caracteres con la traducción debajo y muéstraselos a expertos en lenguas antiguas. Y ver si pueden verificar que José lo está haciendo bien en primer lugar, y ver si pueden ayudar con la traducción. Quizás José pueda externalizarlo a personas inteligentes. Aquí es donde comienza esa historia. Aquí tienes la historia de Charles Anton. Y supongo que la parte de esta historia que no vemos a menudo es que José se siente un poco inseguro como traductor. En este momento solo tiene 22 años. Tiene 22 años. Todo lo que sabe es que tiene las planchas y tiene estas piedras. Y de alguna manera se supone que debe traducirlas. Traducirlas, quizás podría externalizarlo, quizás podría recurrir a otras personas inteligentes que pudieran ayudarlo. Eso parece estar en su mente. Una vez que Martin va y los verifica, entonces Charles Anton dice, esos son legítimos. Pero luego, cuéntame de nuevo la historia de cómo los consiguió. Él dijo, un ángel lo guió hasta las planchas. Y es entonces cuando él dice, déjame ver ese certificado, y lo rompe. Él dice, no hay tal cosa como ángeles en estos días, pero si me traes las planchas, las traduciré.
Por cierto, años después, se le pregunta a Charles Anton sobre esa versión de la historia, la versión de Martin Harris, y él dice, eso no es para nada cierto, eso no es lo que dije. Dije, lo están tomando por tonto y este chico lo está engañando, y que si continúa con este tipo, va a perder mucho dinero. Martin Harris responde y dice, eso ni siquiera se acerca a lo que él está diciendo. Entonces obtenemos estas dos historias divergentes. No hay manera de que tú o yo podamos decir cuál de las dos realmente sucedió. Pero lo que podemos decir con certeza a partir del registro histórico son las acciones de Martin Harris. Lo que sabemos con certeza es que, una vez que regresó de su interacción con Charles Anton, estaba más convencido que nunca de que José Smith era legítimo y que este trabajo era de Dios. Y lo demuestra pasando tiempo como escriba para José. Y luego lo demuestra aún más cuando se trata de financiar la publicación del Libro de Mormón, hipotecando su granja. Este hombre está convencido de que José Smith está diciendo la verdad, a pesar de los desafíos que vendrán de su esposa, Lucy, quien sigue presionándolo y tratando de que deje de juntarse con José Smith. Y a pesar de la persecución que se le viene encima, al involucrarse con este chico, empieza a perder respetabilidad en la comunidad. Va a perder dinero, van a venir problemas en su camino, y sin embargo, hasta el día de su muerte, está convencido de que esto era verdad. Por cierto, él se convertirá en uno de los 3 testigos de las planchas. Él se convertirá en uno de aquellos que vieron al ángel y escucharon la voz de Dios, dar testimonio de que las planchas fueron traducidas por el don y el poder de Dios. Él será un pilar inamovible en la restauración en términos de su testimonio del libro de Moroni. Ese es más o menos el rumbo que está tomando esto para Martin Harris, quién es este hombre, y cómo se involucró inicialmente. Entonces Harris va a Anton y le dice, él me dijo que esto era algo legítimo. Anton dice más tarde, oh, no lo hice. Pero miramos a Martin cuando sale de la oficina de Anton. Está listo para dar y seguir adelante. Te hace inclinarte hacia la historia de Martin, ¿verdad? Creo que sí. Mira las acciones de Martin Harris. Después de eso, estaba convencido de que algo real estaba sucediendo aquí. Quizás hay una tercera persona, Isaías, que dice, oye, yo estuve allí. Sí, lo vi. Vi todo el asunto. Oh, hombre. Oh, hay tanto de qué hablar. Lo hay. Es simplemente interminable. Y John, tal vez podamos enlazar al episodio que hicimos con el Dr. Joe Sear en segundo Nefi 27. Sí, podemos enlazar todo esto juntos. Y tienes razón. Scott, ¿cuánto de la historia hemos repasado hoy? ¿Qué porcentaje? Hay mucho que nos perdimos, hay mucho que pasamos por alto. José también pasa por alto mucho de la historia aquí, en su relato. Así que estamos siguiendo su ejemplo. Estamos repasando por encima con José, pero sí, hay mucho aquí, y recomendaría para cualquiera que quiera profundizar más en la historia de esto, la historia temprana de Lucy Mack Smith aquí es increíble. Otras personas que estuvieron involucradas desde el principio fueron José Knight Sr. Él registra su propio relato. De lo que sucedió aquí, José se quedó en su casa mientras también salía con Emma. Él está justo al norte, en Colesville, Nueva York. Quiero decir, sí, Martin Harris, esa entrevista de la que estaba leyendo, donde cuenta su historia, es una entrevista de 1859, con Joel Tiffany. Así que si buscas en Google la entrevista de Joel Tiffany, Martin Harris, 1859, léelo. Hay mucho aquí que es una lectura encantadora. Al final del día, creo que es bastante fortalecedor para el testimonio. De alguna manera, podríamos entender cómo se sintió Moroni el año pasado. No puedo contarte ni una centésima parte de lo que tengo. Me encantaría compartir más contigo. Scott, conociéndote, creo que podríamos sentarnos, honestamente, durante días, si no semanas, para recorrer, profundizar y estudiar estas historias. Hay tanto aquí. Es difícil contar algunas de las historias y no las otras. Sí, así que hoy solo tendremos que decir, con suerte, que eso fue agradable. Sepan que hay más aquí si quieren profundizar. Y definitivamente vayan a los documentos de José Smith y revisen los recursos que tienen allí para explorar. Más de la historia detrás de esto también. Es tan divertido. ¿Es tan divertido? Hablaste sobre llevar grupos como tour a estos lugares. He llevado grupos y creo que se sorprenden de que pueda hablar todo el tiempo. ¿Tenemos tiempo en el autobús? Oh, ¿tenemos tiempo después de la cena? Oh, espera, levántense temprano a las 5:30 por la mañana. Hablemos un poco más. Es hermoso. Sí. Hablas todo el viaje hasta el sitio, luego te bajas. Y dices, busquen estas cosas y encuéntrense conmigo aquí en este lugar, porque tengo más que necesito contarte. Y es emocionante. Es tan divertido, tan bueno. John, lo recordarás, Scott nos hizo imaginar al Señor con Martin frente a frente. Sé lo que es sacrificarse por la salvación de otras personas. Martin vende la granja.
Oh, Scott Woodward, gracias, qué maestro. Contándonos sobre Martin Harris, qué increíble. La sección 19 es, Y no tendríamos la sección 19 si no fuera por Martin Harris. Hay otro reconocimiento. Aprendimos algunas cosas hermosas al leer esa sección. Estoy seguro de que estas personas en el mundo espiritual están muy ocupadas y no están prestando mucha atención a esto, pero creo que estarían felices. Con lo que has hecho aquí hoy, Scott, nos has guiado, hablando de estas almas más maravillosas, Alvin y Martin. Emma, José, no puedo agradecerles lo suficiente. Podría escuchar a Scott enseñar, John, todo el día, todo el día. Estoy seguro de que hay oyentes por ahí diciendo, no paren, no te detengas. ¿Dónde obtener la versión extendida? mejor ve a Church History Matters y definitivamente escucha a Scott. Ve a Church History Matters y él te dará más. Y me encanta tu enfoque constante en la relevancia, como la aplicación. Al final del día, estas cosas marcan una diferencia en la vida de las personas. Entonces, ¿qué más es esto que solo un ejercicio académico? Así que realmente aprecio tu enfoque en ayudar a las personas a ver cómo, está bien, sí, estas son profecías antiguas, y sí, esta es una persona que vivió, lo que sea, hace 100 y algo años. Pero escucha, estos principios realmente pueden bendecir tu vida. Me acordé de eso hoy, estando aquí contigo. Gracias por ayudarnos a entender cómo esto realmente impacta en la vida de personas normales, de la vida real, como nosotros. Estas son nuestra gente, nuestra tribu. Me siento conectado. En parte, Scott, me siento conectado con ellos porque estoy completamente en el mismo trabajo. Cuando hago mi pequeña parte, estoy trabajando con esta gente. Ellos son mi gente. Creo que esa es la historia, ¿no es así? De la teología que acabamos de ver en la sección 2. Es que te alejas y ves el panorama completo de la restauración. Y José dirá esto un par de veces en su vida. Él dirá, la gente del otro lado están trabajando con nosotros mientras trabajamos aquí. Es fácil perder de vista esa imagen. Este movimiento es más grande que solo nosotros aquí en la tierra de los vivos. Estamos muy superados en número en la tierra de los muertos. Solo recordar que somos una gran parte de algo grande. Como dijo el presidente Nelson, que esto requiere todos nuestros mejores esfuerzos y que también fuimos llamados a llevar a cabo algunos de los propósitos de Dios aquí. Sea lo que sea, pero es genial estar en el mismo equipo con ustedes y estar en el equipo con aquellos que han pasado, y al otro lado del velo, este es un gran trabajo. Es maravilloso que el Señor pueda tomar a seres humanos imperfectos, con defectos, buenos seres humanos y hacer esto con ellos. Me da esperanza. Sí. Queremos agradecer al Dr. Scott Woodward por acompañarnos hoy. Como siempre, fue un placer. Cada vez, Scott, cada vez. Queremos agradecer a nuestra productora ejecutiva, Shannon Sorenson, a nuestros patrocinadores, David y Verla Sorenson. Y como siempre, estamos en nuestro 5º año, pero nunca olvidaremos a nuestro fundador, Steve Sorenson. Esperamos que se unan a nosotros la próxima semana. Vamos a retomar esta hermosa historia en Follow Him.